Bueno, gracias a todos por estar aquí y me presento Fernando Barquera y por la invitación también a Telmex Hub y a Académica, darle las gracias por esta invitación y qué bueno que se hacen este tipo de iniciativas y que existen espacios como Telmex Hub. En este momento el movimiento emprendedor y la revolución emprendedora se está escuchando y se está dando en muchos países y está haciendo, es un hecho, ¿no? Una de las alternativas para que los jóvenes y no tan jóvenes como nosotros podamos que encontrar las herramientas para qué, para hacer y proponer cosas productivas para uno y para los otros, ¿no? Este espacio pues, es un espacio que se tiene que aprovechar y ojalá que se aproveche al máximo. ¿Para qué? Para hacer una cultura del emprendimiento sólida en México y que podamos entonces pasar a esta parte que todos tenemos como objetivo, ¿no? Cuando estamos hablando de innovación y cuando estamos hablando de tecnologías, que es tener ideas y generar innovaciones disruptivas. Pero ¿qué es? Y que es una gran aspiración, ¿no? Llegar hasta ahí, pues requiere de todo un proceso. No es por decreto, es a lo que voy. Es obviamente un proceso en el que tiene que entrar tanto la cultura y obviamente otros aspectos que quiero tratar antes de decir, pues, cómo logramos ser y cómo logramos generar un pensamiento disruptivo. Partiendo de que hay un contexto, ¿no? En el que tendríamos que estar primero hablando, ¿no? Lo que les decía, el significado tal cual es que produce ruptura, que rompe con algo que estaba establecido. Eso es la disrupción. Se enfoca mucho en la parte de innovación disruptiva y se enfoca mucho en las tecnologías, tecnologías que logran ser disruptivas y romper lo establecido. Pero a final de cuentas, creo que esa esencia hay que tenerla muy clara para entonces poder entender qué es y cómo lograr generar ideas que puedan llegar a ser disruptivas y después llevarlas hacia un modelo de negocio. Entonces, por eso ese programa en el que se está realizando a partir del día de ayer, Startup Tools, es muy importante aprovecharlo, pero es un programa integral, que a lo mejor es que si te pierdes alguno de los módulos, se va a desconectar los puntos que son necesarios conectar para llegar a poder generar ese tipo de modelos o proyectos de emprendimiento, ¿sale? Pero pues entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos romper una algo establecido? Pues primero tendríamos que darle hacia, les voy a poner un video para entender esta parte de innovación disruptiva, la parte disruptiva enfocada a la innovación y a las tecnologías. Ah, no tenemos. A ver, ahorita vamos a tener un cable y lo checamos. Pero sí se enfoca mucho en la parte de tecnologías, ¿no? De hablar de tecnologías que son disruptivas y el ejemplo del que vamos a hablar es precisamente el surgimiento de la imagen digital. Cómo la imagen digital llega y hace y rompe por completo con qué, pues con lo que se venía manejando en la cuestión de la fotografía. Y de ahí precisamente qué es lo que sucede y qué se da, pues se genera la destrucción creativa, que es parte fundamental para lograr llegar a este tipo de tecnologías e ideas o pensamientos disruptivos. Pues ahorita vemos el cable. Sí lo vamos a necesitar porque tenemos algunos videos. Para más o menos conocer el público con el que estamos aquí, ¿quién es la primera vez que viene a Telmex Hub? ¿Es la primera vez? Ah, pues bienvenidos. Este, y los demás ya son de la comunidad Telmex Hub. ¿Quién pasa más de uno a dos días aquí en la comunidad Telmex Hub? Más de dos días. ¿Quién duerme aquí? Ah, no es verdad. Ya después igual y va a haber un área también ya de internado Telmex Hub, ¿no? Para los emprendedores 24 horas. Que vale la pena porque sí es sumergirse así, sumergirse a lo más profundo para poder lograr este tipo de cultura emprendedora que buscamos, ¿no? Y creo que estando en ese canal vamos a... Ya está.
Vamos a ver este video. Ahora sí. En el sector de la industria, innovar supone mejorar continuamente los productos con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe con el paradigma anterior. Se trata de una innovación disruptiva, algo que obliga a la industria a cambiar sus esquemas y a adaptarse para... Ante la palabra innovación, se suele reaccionar como si fuera un mero sinónimo de mejora, de algo. Lo vemos. Durante mucho tiempo, las cámaras fotográficas no pararon de mejorar. Sin embargo, en algún momento, cuando la ciencia encontró la manera de sustituir los carretes digital, de repente, todos los que invertían en mejorar cámaras analógicas, bueno, pues de repente se vieron trastocados por las cámaras digitales. Hasta el punto de que es muy difícil encontrar un sitio para comprar carretes en la actualidad. Este es un ejemplo de innovación disruptiva. Se podría decir que lo mismo que pasó con las cámaras analógicas sucedió con la música. El hombre es capaz de modificar su entorno introduciendo innovaciones artificiales que transforman nuestra forma de interactuar con los demás. El motor de vapor, por ejemplo, trajo consigo la revolución industrial. La aeronáutica rompió los límites de nuestra capacidad física. El telégrafo, el teléfono o Internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos e interactuar con un grupo social mucho más extenso del que nos es habitual. El surgimiento de estas grandes innovaciones disruptivas dan forma a nuestra economía, política, cultura y educación. Especialmente en este último sector, comienza ahora a sentirse con fuerza la disrupción innovadora de las nuevas tecnologías. Los modelos anteriores pervivirán, al menos por un tiempo, pero el futuro es siempre inesperado y el cambio algo imparable. Pues aquí en este video lo que muestra con mucha claridad es esa parte y esa tecnología que llegó para romper completamente lo que hasta el momento estaba establecido en la fotografía. Una cámara, un rollo fotográfico y la impresión de estas imágenes para compartirlas y les llamamos fotos. Cámara fotográfica, y había un imperio alrededor de esa tecnología y de lo que era la fotografía. Pero llegó una tecnología a romper con ese negocio, con esa industria y a replantear las reglas del juego. De eso se trata la disrupción y de eso se tratan las ideas que logran llegar a ese punto, de romper lo establecido. Entonces, ¿cómo podemos generar un pensamiento disruptivo para un ecosistema emprendedor en México que busca precisamente, por un lado, tener una identidad y dos, proponer esas ideas y esos modelos de negocio que puedan romper las reglas, ¿no? Primero tendríamos, entonces, que no dar por sentado que vamos a generar pensamientos disruptivos de una forma inmediata o en un par de horas. Debemos de entender cómo estamos programados, cómo funciona nuestra mente para entonces, ¿qué? Para lograr empezar a trabajar en ese sentido. Y pues bueno, antes de ser disruptivos, era precisamente al punto al que quiero llegar, es hay que estar un poco locos para llegar a ser disruptivo. Hay que pensar de forma diferente, sí, pero hay que romper lo establecido. Y para romper lo establecido, a lo mejor tienes que estar un poco loco. Y les voy a decir por qué. Porque se necesita mucha información, que nuestro cerebro reciba mucha información. ¿Para qué? Para que pueda generar ideas. Y eso lo comprueba este siguiente video, que va a funcionar muy bien, por decreto, en el que nos habla por qué hay que estar un poco locos para poder ser disruptivos. ¿Quién no ha tenido nunca
el sentimiento de que algo importante, una especie de revelación, nos está invadiendo el alma sin saber por qué. Lo que Carl Friston y otros neurocientíficos están descubriendo ahora es que el cerebro equivale a un centro de cálculo de probabilidades que elabora predicciones inverosímiles a las que combina con los datos que recibe de fuera. Luego se hace una composición del lugar y toma la decisión que supuestamente más le conviene. Durante este proceso, el cerebro recurre al sentimiento del caos, al estremecimiento de lo que aparenta ser casi imposible, para quedarse luego con una realidad nueva, transformada. No es algo distinto de lo que hacen los niños en la playa cuando acumulan granos de arena hasta formar castillos que tarde o temprano se derrumban. Y ello explica por qué hay muy poca distancia entre la genialidad por una parte y la locura por otra. El genio y el loco tienen la capacidad los dos de generar hipótesis nuevas porque pueden desconectar de las reglas y generar asociaciones que los demás no pueden. La diferencia entre ambos radica en que las predicciones del genio cuadran con la realidad y las del loco, en cambio, no. Una de las razones por las que hay que estar y hay que dejar que nuestra mente se vuelva un poco loca para llegar a ese punto, para llegar a hacer esas conexiones o esas predicciones que a lo mejor muy pocos logran ver, porque vamos a entrar a ese tema, qué es lo que podemos y hasta dónde podemos ver, no nada más con los ojos, sino desde una forma sistémica. Pero bueno, esta parte de la esquizofrenia y la locura es muy clara, y precisamente lo que sucede en este sentido es que el esquizofrénico ya no se puede regresar, y los genios o las personas creativas en este caso pueden regresar, y pueden regresar con hipótesis nuevas, y entonces ahí poder cuadrarlas con qué, con una necesidad en el mercado, con un problema que existe para mucha gente, el cual de ser resuelto la gente está dispuesta a pagar y va a darle un valor a ese modelo. Entonces eso es muy importante entenderlo. ¿Para qué? Para poder ir estructurando de alguna manera lo que llamamos ese pensamiento disruptivo o esas reglas. Los investigadores ahí, bueno, algunos datos, ¿no?, que constatan que científicamente está probado que el cerebro tiene una serie de conexiones, y vamos a ver un tema fundamental para esto, que es la neuroplasticidad. Y de ahí, si nosotros podemos entender cómo funciona nuestro cerebro, vamos a poder darle la información necesaria y conocer el proceso y vivir el proceso para llegar precisamente a este tipo de ideas, ¿vale? Es un poco, tenemos primero que resetearnos para ya después decir, vamos a tratar de buscar ideas disruptivas, ¿vale? Ahora, en este sentido hay que estar, además de loco, un poco más, y es tener ciertas características de personalidad, por así decirlo. Esta es la primera, que es la neofilia, y es esta necesidad que se tiene en encontrar cosas nuevas, cosas que nos sorprendan. Se dice que los emprendedores y la gente con un alto nivel de creatividad tienen esta característica, esta neofilia, y están buscando constantemente ¿qué? Conferencias, talleres, cursos que le ayuden a desarrollar nuevas habilidades, información que le ayude a ¿qué? A desarrollar al máximo su capacidad. Y eso le ayuda mucho a ¿qué? A poder entonces generar ideas, y no solamente quedarse en ideas, porque no es solamente la parte de la creatividad, pero también hay gente que padece de neofobia, que es la gente que no tiene ese gusto por las cosas nuevas, al contrario, no le es del todo agradable entrar y agarrar un smartphone, o dice, no, yo nunca voy a usar
¿Conocen a alguien que diga, nunca voy a aprender a usar el Office? ¿No? O el celular incluso. Bueno, para esas personas, o si tienen a su mamá, a su abuelita en esa situación, díganle que no hay problema, que eso, como todo, puede aprenderlo, y aquí hay unos cursos muy buenos de Mamá Digital que hablan de ese tema y que incluyen a todos a la parte digital. Pero bueno, si están aquí seguramente tienen en gran medida o en alguna medida esa neofilia que les va a ayudar a generar nuevas cosas. Y pues bueno, ¿cómo fue programada nuestra mente? Si hoy nos piden y nos dicen vamos a hacer y vamos a generar ideas disruptivas, pues primero tendríamos que entender qué programó nuestra mente, ¿no? A ustedes esta pregunta, ¿a qué les suena? O sea, ¿qué fue el chip que programó nuestra mente para generar ideas, llegar a conclusiones? ¿En dónde fue programada? ¿O en qué etapa? Vamos a ver este otro video que habla del sistema educativo. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces, los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas, un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la Revolución Industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sirve, porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad, la capacidad de inventarnos nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones, y estas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos, descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. Y precisamente es regresarnos a esta parte, ¿por qué? Porque es ahí donde empezamos a desarrollar un modelo de pensamiento. Y si ese modelo de pensamiento ya no funciona para esta nueva realidad, tenemos que hacer algo. Y es precisamente lo que buscamos en Cultus. De alguna manera reprogramar o aprender a desaprender lo que aprendimos en alguna etapa y ya hoy no funciona. ¿Por qué? Porque, como bien dice el video, en los últimos 100 años el mundo ha cambiado radicalmente. No hay registro en la historia de la humanidad con tal cantidad de cambios. Entonces es importante adaptarnos a ese cambio. Y para adaptarnos a ese cambio hay que desaprender algunas cosas
que aprendimos, como dicen, ¿no? Con regla y con sangre. Entonces a veces cuesta trabajo hacer esa reingeniería del cerebro, pero algo importante es que el cerebro tiene la capacidad de hacer esa reingeniería y es lo que se llama neuroplasticidad. Entonces es importante que también, ahorita no vamos a ahondar mucho en el tema de neuroplasticidad, pero de que lo conozcan y se sumerjan también en ese tema, para que conozcan cómo podemos hacer esas nuevas conexiones para llegar a nuevas conclusiones. Y pues bueno, aquí está la parte del sistema educativo que ya lo comentamos, está dejando de funcionar, ¿vale? Y se está transformando, pero en todo este proceso pues hay muchas personas que tenemos que buscar la manera de aprender a hacer de nueva cuenta ese programa de educación. Y aquí hablamos de un punto, de la parte de la imaginación, que es pensar cosas que no están presentes, puede ser recordando o anticipando el futuro. Es como el proceso natural que viven nuestras ideas. Primero podemos estar en una parte y todos tenemos la capacidad de imaginar cosas que están en el presente o en el pasado y que conectan con nuestras emociones. Pero pasar de la imaginación a la creatividad es precisamente algo fundamental, porque es aplicar ideas originales con valor, ya hablar de la parte de creatividad. Y aquí es donde entra, entre la creatividad y la innovación, el pensamiento disruptivo. Porque es conectar estos puntos, ¿para qué? Para poder identificar lo que les decía, lo que puede ser una oportunidad en el mercado y lo que puede también significar la solución a través de una tecnología o de un modelo de negocio, la solución a un problema de muchas personas y que pueda significar una empresa, ¿ok? Y ya de ahí, pues obviamente poder desarrollarla y validarla y vendrá todo un proceso que pareciera que no termina para poder hacer nuestras empresas. De aquí alguien se considera emprendedor, así ya con un proyecto, con startup o como le quieran llamar. ¿Quién ya tiene su proyecto muy definido, validándolo? ¿Alguien quiere emprender? ¿Tiene la intención de emprender, de hacer algo? ¿Sí? Están definiendo esa parte de qué van a hacer. ¿Ok? Perfecto. ¿Y alguien más considera que este tema de innovación le sirve también para su carrera o a su profesión? Ya sea que trabajen en una empresa o algo. Okay. Sí, definitivamente también las organizaciones necesitan intraemprendedores, como le llaman, ¿no? Gente que llegue a aportar nuevas ideas y que llegue a ser disruptiva. ¿Para qué? Para ayudarle al área contable a generar un cambio con una tecnología del proceso que han seguido durante 50 años. Seguro que también ahí hay oportunidades. Entonces la parte disruptiva está aquí, cuando nosotros logramos de forma creativa generar y enfocar una idea que pueda, como ya les decía hace un momento, significar un cambio. Y lo que les decía, por un lado, primero estamos hablando de la parte del sistema educativo, cómo estamos programados, ¿ok? Porque lo que yo quiero es estar antes de la parte de decir, hacer o generar un pensamiento disruptivo nos requiere primero resetear el procesador. Y la manera en la que nosotros hacemos ese reseteo es precisamente, uno, lo que acabamos de ver, dándonos cuenta de lo que es el sistema educativo de forma muy general, y después cómo podemos hacer esa reconexión de nuevas ideas, y el cerebro tiene esa capacidad y se llama neuroplasticidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta parte de neuroplasticidad? Es un tema muy interesante y muy sencillo. Dice el neurocientífico Sebastián Segun que en una radio los cables se quedarán igual y las conexiones tampoco cambiarán a lo largo de su vida útil. Sin embargo, el cerebro es una red que se modifica a sí misma. Esta característica extraordinaria del cerebro es lo que llamamos plasticidad cerebral. Pero aquí está el reto. Queremos entender qué es lo que cambia en el cerebro al aprender algo nuevo y cómo podemos potenciar esta habilidad. Estamos programados para cambiar. Sin embargo, no siempre lo hacemos y solemos elegir comportamientos rígidos y rutinarios. ¿Por qué? Es por la paradoja de la plasticidad. Vamos a verlo. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos.
Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Es difícil cambiar en el mismo entorno en el que se generaron nuestros comportamientos y emociones anteriores. Cambiar es mucho menos complicado si cambiamos de entorno o si cambiamos algunas características de este entorno. Por ejemplo, los amigos, las aficiones, el trabajo, la casa en la que vivimos, el barrio, nuestras rutinas. Si estamos programados para cambiar, ¿por qué nos cuesta tanto? El cambio mental requiere esfuerzo, exactamente en la misma medida que el cambio físico. Lo que pasa es que si bien podemos medir lo que queremos cambiar físicamente, un vientre más plano, el volumen de un músculo o más resistencia cuando corremos, los cambios mentales son mucho más sutiles. Ok, entonces, a grandes rasgos, la neuroplasticidad nos sirve ¿para qué? Para generar nuevos hábitos. No solamente hábitos también de pensamiento y lograr precisamente que descartar de alguna manera las posibilidades que suenan lógicas, porque el llegar a generar ideas disruptivas debe de estar en un cuadrante, es la persona que quiere, que pretende lograrlo, hasta de pensamientos ilógicos. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo hemos visto nosotros en los cursos y en los talleres, cuando a las personas en general le pides, empieza a darme ideas ilógicas o imposibles, hay una barrera. ¿Por qué hay esa barrera? Por el sistema educativo y la formación que traemos. Entonces, cuando nos damos cuenta que podemos cancelar ciertos caminos para hacer que nuestro cerebro se esfuerce y decir, ¿qué me parece ilógico? Imagínense, no sé, hace 25 años, o la historia de las computadoras personales, ¿no? Todos la sabemos. A nadie se le ocurría pensar que una persona pudiera tener una computadora personal, pero hubo alguien que pensó de forma ilógica, inclusive imposible en su momento, y hoy es una realidad. Pero ahí es el punto, ¿qué tanta oportunidad le das a tus ideas de volverse locas y de volarse la barda y de pensar en algo ilógico? Pues en gran medida depende ese ejercicio que hagamos para recorrer hasta dónde decimos algo que pueda resultar imposible y cómo armar ese rompecabezas. Eso es muy importante tenerlo bien claro, que a lo mejor puedo decir algo que hoy suena completamente a una locura, y la propuesta que yo tenga o la idea que yo tenga va a tener una gran resistencia si busca ser disruptiva. ¿Por qué va a tener una gran resistencia? Porque va a venir a romper las reglas del juego, porque va a venir a generar nuevas reglas. Esa nueva empresa va a generar nuevas reglas. ¿Conocen Airbnb? ¿Alguien ha escuchado de esa startup? ¿Sí? ¿Nos puedes ayudar más o menos para decirnos qué hacen? Claro, hola, mi nombre es Jessica. Airbnb es una plataforma que de por sí vino a cambiar lo que... ¿Se escucha? ¿Ahora? Listo. Ok, Airbnb es una plataforma que vino a cambiar lo que es el sistema de alquiler o de habitaciones o de apartamentos y casas en determinadas ciudades. Entonces, si por ejemplo yo no soy de acá de México y me estoy quedando en un Airbnb justamente por eso, y es porque te permite a bajos costos alquilar habitaciones o casas mediante internet. Incluso eso fue un pensamiento disruptivo porque las industrias hoteleras y las industrias, por ejemplo, de grandes cadenas de hoteles o de moteles o de hostales, no se imaginaban de que por una aplicación en internet personas iban a poder dañarle su negocio. Y sin embargo, hoy en Nueva York se están peleando muchos juicios contra Airbnb porque las cadenas de hoteles de Nueva York dicen que eso le está perjudicando. Y eso también pasa con, por ejemplo, las industrias de taxis, de que todos los taxis estaban muy bien porque los llamabas o los pedías en la calle. Luego vino
la era, por ejemplo, tecnológica, puedes hacer una aplicación de que llamas el taxi, pero de repente llega Uber. Y con Uber, que es un personal driver, le viene a dañar el negocio a estas personas y por eso también le hacen huelga al Uber y todo eso, pero todo eso viene, golpean a los choferes, le ponen multa, pero todo eso viene del mismo pensamiento de dejar de hacer las cosas como se venían haciendo y cambiar el sistema, por así decirlo. Airbnb. Ok, pues sí, es una plataforma en la cual el consumo colaborativo, porque está en esta tendencia de consumo colaborativo, te da la posibilidad de que entras a la plataforma, vienes a la Ciudad de México y hay una habitación en la colonia Roma, en la colonia Condesa, donde te puedes quedar y ya no utilizas la industria hotelera como se venía concibiendo. RBR, sí, RBD, así es. Y entonces rompe por completo con las reglas y sí, efectivamente, al romper una industria como es la industria hotelera, como se venía conociendo, pues hoy se está enfrentando a juicios en España también, porque no había una legislación inclusive, ¿sí me explico? Aparece algo que rompe por completo con el esquema y tiene que hasta generar una nueva legislación y ahí ya los poderes económicos entran en juego, ¿no? Imagínense las grandes cadenas de hoteles, ¿a cuánto no le están apostando a que esa idea disruptiva no florezca? Pero lo bueno es que ya floreció, o sea, ya se le invirtió, ha levantado capital de una forma impresionante y es un caso de éxito, de pensamiento disruptivo, ¿no? Entonces, ahí esa parte es bien importante también darnos cuenta de que no va a ser fácil el camino para que una tecnología o una idea disruptiva tenga éxito. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura, y ahorita vamos a hablar de ese tema también, por la destrucción creativa, ¿no? Pero regresando a esta parte, porque todo esto empieza en la mente de los que concibieron Airbnb, de conectar los puntos, ¿no? De ver la parte de que había una tendencia en el consumo colaborativo, la gente está cambiando muchos de sus hábitos para consumir servicios, productos, y cómo la tecnología te puede conectar en un mercado global y hacer un gran negocio. Viene de las personas, porque por sí sola la aplicación no haría nada. Es de quien generó ese modelo y ese modelo de negocio surgió de la mente de alguien. Entonces, por eso es importante estar en ese tema, ¿no? Porque si no, podríamos decir, bueno, ya de forma espontánea surge una idea disruptiva. No. La tecnología puede estar ahí, grandes avances tecnológicos, pero si no hay una persona que le dé el enfoque, el para qué sirve y cómo la puedes utilizar, no sirve absolutamente de nada. Y de aquí esta parte de la creatividad, precisamente hablamos de la destrucción creativa. Este tema a mí me encanta porque es un tema, viene de la sociología, ¿no? La parte del proceso de innovación que tiene lugar en una economía de mercado, en el cual los nuevos productos destruyen, ¿no? Los viejos productos, ¿no? O las viejas empresas y los modelos de negocio. Y aquí este es el tema importantísimo en la parte de si eres tú un emprendedor, tienes la obligación de buscar hacer destrucción creativa, ¿no? La innovación de los emprendedores son la fuerza que hay detrás de un crecimiento económico sostenido a largo plazo. ¿Por qué? Porque se están proponiendo precisamente estas ideas disruptivas y esta destrucción creativa que venga a romper el negocio de las cadenas de hoteles con Airbnb, ¿no? Y pues obviamente, aquí ya podríamos entrar en debate y es bien importante. ¿Ustedes creen que las grandes empresas estarán de acuerdo en incentivar desde la primaria la destrucción creativa? Sí. Ok, perdón, lo que pasa es que como yo trabajo en emprendimiento y tecnología, hablo mucho de esto. Bueno, realmente no. La respuesta es no ahora mismo. Pero sin embargo, hay empresas que sí los están haciendo. Hay empresas bien grandes que están creando aceleradoras para poder acelerar los proyectos que no vengan a truncharle los trabajos luego. Por ejemplo, si las industrias hoteleras hubieran creado un programa de aceleración o de inversión en unas plataformas que les ayuden a ellos y de seguro hubieran creado desde ellos Airbnb, hoy no tuvieran ese problema. Al igual como lo está haciendo la industria de la aviación, Avianca en Colombia está ahora mismo buscando cómo crear un programa para poder
acelerar empresas que les resuelvan problemas a ellos. Ahora mismo hay una startup en Estados Unidos que lo que se encarga es, cuando nosotros nos vamos de viaje, si el vuelo se retrasa, por ley, la industria, la aerolínea nos tiene que dar dinero. Sin embargo, nadie se pone a darle seguimiento a ese tema y nadie se preocupa en pelearle para que le devuelvan su dinero. Sin embargo, hay una startup que le dice, si el avión se te retrasó y te retrasó todo tu plan de vuelo, dame a mí un 15% de ese, por ejemplo, de ese caso, y yo voy a pelear el reclamo por ti. Y así están saliendo. Entonces, si Avianca vio eso y se dio cuenta de que por qué yo voy a dejar que vengan unos chicos a destruir mi negocio, cuando yo puedo acelerarlos, que ellos sean parte de mi empresa, y por ende no me lo van a trunchar, porque yo soy el que voy a tomar todas las decisiones. Entonces, en este caso, va a ganar tanto la empresa que está haciendo este proceso de aceleración, de ayudar a las personas a hacer destrucción creativa, como el emprendedor que de por sí está creando una empresa, backing up por una empresa tan grande como lo es Avianca o como lo es Telmex o como cualquier empresa que pueda tener eso. Estoy de acuerdo contigo, sí. Hay empresas que dentro de su cultura ya es ubicar esto, ¿no? Ubicar lo que está sucediendo y decir, efectivamente, de forma muy inteligente, antes de que venga alguien de fuera, mejor yo estoy generando esa visión en la gente joven, o tengo un equipo trabajando en poder generar la disrupción desde adentro, desde la empresa. Pero sí, en la gran mayoría de las empresas, o muchas, o en las que no sucede esto, es porque están explotando lo que actualmente conocen y los productos y servicios que les funciona, y no están explorando más allá. Ya ahí entramos a la parte de la cultura organizacional de cada empresa. Ellos están concentrados en explotar los servicios y los productos que actualmente venden, y en ese sentido no están explorando nuevas posibilidades. Hay empresas que sí lo hacen, y eso también es bueno. Y hoy los temas ya van más allá. Antes era suficiente tener calidad, antes era suficiente tener buen precio. Hoy ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque se está generando desde todos lados gente que busca oportunidades de negocio y romper con los esquemas. Hay culturas, hay países con un mayor grado de desarrollo en ese sentido, ¿no? Con esa cultura de destrucción creativa permanente, de estar generando, y sus sistemas educativos están diseñados para que los niños todo el tiempo estén cuestionando por qué esto funciona así o por qué no funciona, cómo podría funcionar mejor, y si esto funciona mejor, cómo podría conectar con más personas. Y entonces, si tú estás inculcando esa visión desde los niños, pues obviamente cuando crecen tienes una cultura emprendedora y potencialmente disruptiva. Sí, bueno, estaba comentando que desde que vi la temática publicada me pareció muy interesante. Pienso que realmente sí es muy interesante la cultura en que nosotros como personas nos desenvolvemos. Nuestra cultura pienso que es más tendente a estandarizar precisamente, a mimetizar a la gente. Es difícil romper con los paradigmas porque de hecho muchas veces cuando pensamos de manera independiente, el pensamiento en general de otras personas tiende a absorbernos. De esta manera pienso que se pierde una esencia, la esencia de cada individuo. Ajá. Y para crear pues es importante conservar esta esencia. Hay diferentes grados o niveles de madurez en ese ecosistema emprendedor a nivel global, ¿no? Y hay culturas, como lo decía, ¿no?, que tienen esa cualidad, porque sí es una cualidad, porque lleva a sus países a un bienestar social y un desarrollo económico. Pero hoy lo que estamos viviendo, y precisamente ese es el punto al que quiero llegar, que toda esta información que hoy tenemos nos da la posibilidad de reprogramarnos para aprovechar esas oportunidades, esas herramientas, y entonces lograr que tener el trabajo que tanto habíamos querido y desarrollarnos en lo que tanto habíamos querido, que es el proyecto o ese objetivo de trascender a través de tu creación, ¿no? Sea un modelo de negocio o lo que tú determines hacer. Aquí en este sentido, lo que nosotros recomendamos siempre en cualquier proyecto, cualquier idea que estés generando,
es aplicar lo que Alessandro Barico habla en el libro de los bárbaros, y es que sea simple, inmediato y espectacular. Tu proyecto o tu idea debes de validarla de alguna manera, o hay varias formas de validar una idea, pero trata también de que esa idea sea simple, inmediata y espectacular, que cumpla esas características, porque hoy precisamente cuando logras que un modelo de negocio, por llamarlo, sea simple, inmediato y espectacular, pues puedes tener muy buenos resultados.